Soy psico. No me busques en las listas de graduados ni en los registros académicos. Mi campo de estudio es invisible para la mayoría, pero concreto en sus resultados. Llevo años observando. Mientras otros consumen información, yo descompongo la realidad en patrones. La gente cree que el mundo es caótico, una sucesión de eventos aleatorios sin conexión. Se equivocan. Cada movimiento, cada silencio en una sala de juntas, cada fallo en un sistema, sigue una lógica interna que solo se revela ante quien sabe mirar con suficiente detenimiento. No opero por intuición, opero por evidencia. Mi mente funciona como un filtro de alta precisión que descarta el ruido ambiental para centrarse exclusivamente en las variables que realmente alteran el desenlace. He aprendido que la brillantez no es acumular conocimiento, es detectar la fisura en el plan perfecto antes de que el cristal se rompa. Observo la disposición de los objetos, el tono de voz en una discusión trivial, la vacilación en un paso al caminar. Todo comunica. Todo deja rastro. Mi trabajo consiste en seguir esos rastros hasta el núcleo de cualquier problema. La inteligencia es, en esencia, saber qué hacer cuando la incertidumbre se convierte en la única certeza. Esto no es magia. Es el resultado de una atención implacable que no perdona errores ni omite detalles. Bienvenidos a mi método. El primer hábito es el silencio. Entro en la sala de conferencias. Los demás discuten, interrumpen y llenan el aire con ruido innecesario. No digo nada. Busco un punto ciego en la mesa. Mi objetivo es ver todas las cartas antes de revelar la mía. Observo cómo el gerente golpea la mesa con un bolígrafo, cómo los analistas sudan al intentar justificar las cifras infladas del informe trimestral. El aire se vuelve denso, cargado de una confusión que ellos mismos han fabricado. Veo el error en la página 42 del presupuesto, una discrepancia de 3 ceros que todos ignoran por miedo a cuestionar la fuente. Espero. Dejo que el ruido alcance su punto máximo. Cuando el silencio finalmente se impone por puro agotamiento, me inclino hacia adelante. Mi voz no necesita elevarse. Señalo el error. La cifra es incorrecta, el proceso es inviable y la estrategia propuesta carece de base real. Observo cómo los rostros se transforman. El gerente deja de mover el bolígrafo. Los analistas se quedan paralizados. La tensión en la sala cambia de dirección. No hablé antes porque no quería participar en la confusión. Quería ser quien terminara con ella de forma definitiva. El error quedó expuesto, y con él, la fragilidad de quienes intentaron ocultarlo tras un exceso de palabras. En ese instante, la sala dejó de ser un lugar de debate para convertirse en una lección de precisión. El segundo hábito es la duda metódica. El año pasado, el sistema colapsó. Las pantallas mostraban errores en cascada. El pánico se apoderó de la oficina, los teclados sonaban con desesperación y las voces se solapaban. Mientras otros intentaban reiniciar los servidores, yo me senté frente a la consola negra. No busqué soluciones rápidas. Desmonté el código línea por línea, desde la capa superior hasta el núcleo del lenguaje. Mis dedos se movían con cadencia constante sobre las teclas. Aislándome del ruido externo, busqué la inconsistencia. La mayoría se detuvo en la superficie, culpando a los servidores o a la carga de red. Yo no. Seguí el rastro del dato hasta encontrar una función mal declarada en la base. Una sola línea, un carácter mal posicionado que corrompía todo el proceso. Eliminé el bloque de errores. Recompilé. La pantalla parpadeó y los datos empezaron a fluir de nuevo, estables y precisos. El servidor recuperó su ritmo. Los demás dejaron de gritar. Se hizo un silencio absoluto. No hubo gritos de victoria ni aplausos. Solo la confirmación de que el sistema funcionaba. Donde todos vieron un fallo catastrófico e insalvable, yo encontré una secuencia lógica que pedía ser corregida. La duda metódica no es cuestionar por miedo. Es desmantelar la realidad hasta encontrar el engranaje que impide que todo funcione como debería. El caos es solo una estructura que aún no has aprendido a leer. El tercer hábito es la adaptabilidad. Ayer, el proyecto colapsó. La pantalla de estado cambió a rojo. Las notificaciones de error inundaron los monitores y el cronograma de 6 meses quedó invalidado en un segundo. Otros se quedaron mirando los datos muertos, paralizados por la pérdida del trabajo acumulado. Yo no. Tomé el plan de 6 meses, lo doblé y lo tiré a la papelera. No hubo tiempo para lamentar la inversión de tiempo. Abrí una hoja en blanco y comencé a trazar un nuevo flujo logístico. Mis manos se movían entre las ventanas de gestión, moviendo unidades, recalculando rutas y asignando recursos mínimos. En 10 minutos, el nuevo esquema estaba operativo. Eliminé los procesos redundantes y reduje el equipo operativo a la mitad. La nueva logística se ejecutó al instante. Los datos comenzaron a fluir por la red, esta vez sin bloqueos. El jefe entró en la sala, vio la pantalla y no hizo preguntas. Solo observó cómo la eficiencia se recuperaba mientras el sistema anterior, ahora basura, seguía marcado en rojo en la pantalla contigua.
Adaptarse no es ajustar lo que ya existe, es destruir lo que ya no sirve para construir algo funcional sobre los escombros. La velocidad de mi respuesta fue la única constante. Mientras otros intentaban reparar el pasado, yo ya había diseñado el futuro inmediato. El colapso dejó de ser un problema para convertirse en una oportunidad de optimización radical. El cuarto hábito es la curiosidad sin límites. Mientras el resto del equipo se encerraba en su zona de confort, yo dediqué mis noches a estudiar la estructura de las raíces y la ramificación de las plantas. Observé cómo la savia encuentra el camino más corto hacia las hojas, esquivando obstáculos físicos en el terreno. Trasladé ese patrón biológico a un algoritmo de optimización de rutas. Dibujé los vectores en la pizarra, calculando la resistencia y el flujo. Al aplicar esa lógica natural al software, el tiempo de entrega de los pedidos se redujo en un 20%. La naturaleza ya había resuelto el problema de la eficiencia hace millones de años. El quinto hábito es la capacidad de simplificar. Hoy, el jefe solicitó un informe sobre el estado de la empresa. El documento original sumaba 50 páginas de datos técnicos y jerga corporativa. Lo tomé, lo coloqué sobre la mesa y eliminé todo el ruido. Con un marcador, taché párrafos enteros hasta que solo quedaron 3 puntos clave sobre la viabilidad financiera. Entré en su despacho, puse la hoja frente a él y señalé los 3 datos críticos. No hubo preguntas. No hubo necesidad de explicaciones adicionales. El jefe leyó los puntos, asintió y cerró la carpeta. Entender algo de verdad significa poder explicarlo, sin adornos ni complicaciones innecesarias. Cuando eliminas lo superfluo, la verdad del negocio queda expuesta sobre el papel. Solo queda la esencia, lista para ser ejecutada sin margen de error. El sexto hábito es el control emocional. La puerta de la oficina se abrió de golpe contra la pared. El cliente entró a zancadas. Con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas por la presión, golpeó el escritorio con la palma de la mano, haciendo que los bolígrafos saltaran sobre la superficie. Exigía respuestas inmediatas sobre el retraso en la entrega. El sonido de sus gritos rebotó contra las paredes de cristal, llenando el espacio de una frecuencia agresiva que desestabilizó a los presentes. Yo no me moví. Mantuve la espalda apoyada contra el respaldo de la silla y mis manos entrelazadas sobre el regazo. No parpadeé. Fijé mi mirada directamente en el centro de su frente, un punto muerto, sin rastro de duda o reacción defensiva. Él se inclinó sobre mí, buscando una respuesta, un gesto de sumisión o una disculpa, pero solo encontró el vacío de mi silencio. El aire en la habitación se volvió pesado. Cada segundo que pasaba sin que yo articulara palabra, el cliente elevaba más el tono, desesperado por obtener una reacción que validara su furia. Sus palabras se volvieron erráticas, perdiendo coherencia ante la falta de resistencia. Yo seguía ahí, inmóvil, observando cómo su respiración se aceleraba y sus hombros subían con cada exhalación violenta. La confrontación psicológica había comenzado. Él buscaba una pelea, pero yo solo le ofrecía mi presencia estática, convirtiendo su estruendo en un monólogo sin eco que lentamente consumía su propia energía. El cliente se detuvo. Sus pulmones exigían aire, y su voz se quebró en un último aliento inútil. El silencio que siguió no fue vacío, fue un espacio que yo llené con un movimiento preciso. Deslicé el informe técnico sobre la madera del escritorio, justo en el centro de su campo visual. Mis dedos no temblaron. Señalé el gráfico de flujo que resolvía el cuello de botella en su cadena de producción. El cliente bajó la cabeza. Sus ojos recorrieron las cifras y las flechas que trazaban la ruta crítica. El rojo de su rostro comenzó a palidecer. La furia que sostenía su postura se desmoronó, dejando sus hombros caídos y su cuerpo relajado. No hubo disculpas, no fueron necesarias. La solución era lógica y contundente, eliminando cualquier base para su reclamo. Se quedó en silencio, leyendo una y otra vez la propuesta, mientras el resto de la oficina recuperaba su ritmo habitual. Retiré mi mano y esperé. Él asintió lentamente, cerró la carpeta y se dio la vuelta. Había ganado la batalla sin levantar un solo decibelio. El control no es gritar más fuerte, es tener la respuesta que detiene el caos antes de que destruya el sistema. El cliente salió por la puerta, caminando con la mirada baja, dejando atrás una calma absoluta y un problema técnico resuelto con precisión quirúrgica. Crucé el umbral de la oficina principal, con la mirada fija en los detalles. La atmósfera era distinta. Al observar la sala, noté la disposición de las sillas. No estaban colocadas al azar. Estaban alineadas formando un semicírculo perfecto frente al escritorio del gerente, orientadas hacia un único punto de enfoque. Un cuaderno de notas reposaba abierto sobre la mesa, junto a un sobre cerrado con sellos oficiales. El aire se sentía denso, cargado de una quietud artificial que no pertenecía al ritmo habitual de la mañana. Me detuve un segundo. Mis ojos recorrieron la posición de los archivos apilados en el borde del mueble.
todos marcados con etiquetas de liquidación y cierre de cuentas. La luz que entraba por la ventana golpeaba directamente sobre el asiento vacío del jefe, cuya silla estaba girada hacia la puerta, esperando. Detecté el patrón. Cada objeto en esa habitación gritaba una conclusión lógica. El despido era inminente. La forma en que las sillas bloqueaban la salida secundaria confirmaba la intención de una reunión privada y definitiva. No hubo necesidad de que nadie hablara. El entorno me entregó la información antes de que la puerta principal se cerrara a mis espaldas. La disposición del mobiliario no era decoración. Era una sentencia de salida que otros ignoraban, pero que yo ya estaba procesando para ejecutar mi siguiente movimiento. No esperé a que el gerente girara el pomo de la puerta. Mis manos se movieron con una cadencia mecánica. Introduje el cuaderno en mi maletín, desconecté el cargador de la pared y retiré la pluma del escritorio. Cada movimiento fue ejecutado con una economía de energía absoluta. Escuché el sonido de pasos pesados acercándose al pasillo. El gerente estaba a menos de 5 metros. Cerré el maletín con un chasquido seco y me puse en pie. No miré atrás. Caminé hacia la salida secundaria. Evitando el contacto visual con los pasillos principales, crucé el umbral justo cuando la puerta del despacho se abría. La mano del gerente golpeó el aire vacío donde yo había estado segundos antes. Salí al pasillo exterior, mis pies golpeando el suelo con un ritmo constante. No corrí. No hubo pánico en mis pulmones. Alcancé el ascensor y presioné el botón de descenso. Cuando las puertas metálicas se cerraron, cortando la vista de la oficina, solté un suspiro corto. El despido se quedó sin víctima. Había tomado el control de mi salida antes de que ellos pudieran dictar el final. La inteligencia es la capacidad de abandonar el barco antes de que el agua alcance la cubierta. Pisé el asfalto de la calle. El ruido del tráfico urbano reemplazó el silencio de la oficina, pero mi ritmo no cambió. Observé a los transeúntes. Algunos corrían, otros miraban sus teléfonos. Todos reaccionaban tarde a los cambios de semáforo. La inteligencia no es una acumulación de datos en un estante. No es un título colgado en una pared. Es algo mucho más crudo. Es la capacidad de leer las grietas invisibles en un sistema antes de que se rompa. Mientras camino, veo cómo la gente se aferra a planes rígidos, ignorando que el mundo cambia con cada parpadeo. Yo no acumulo información. Conecto puntos que otros deciden ignorar deliberadamente. La inteligencia es saber qué hacer cuando el terreno bajo tus pies se vuelve impredecible. Es la calma necesaria para rediseñar tu ruta mientras el suelo se desplaza. Observo una bandada de pájaros girar en el cielo, ajustando su trayectoria al unísono ante una ráfaga de viento. Ellos no dudan, ellos se adaptan. Al llegar a la esquina, me detengo. El mundo es un motor en constante avería, y la única ventaja real es la capacidad de operar en esa incertidumbre constante. La partida no termina cuando el sistema falla, termina cuando tú dejas de observar.